Muy buenos días, estimada tutora y compañeros maestrantes. Mi nombre es Miladis Isabel Pineda Durango, maestrante de la Universidad UMESID. En la actualidad me encuentro cursando la asignatura Teoría del Aprendizaje. Mi grupo de trabajo se encuentra conformado por el docente Freddy Manuel Palacio Suárez, Alcides Medina Figueroa y el docente Luis Alberto Medina Canchila. La actividad que desarrollaremos el día de hoy es de la unidad número 3, que tiene por temática producción audiovisual, donde impartiremos una clase que está dirigida a todo tipo de público, donde se explicará de una forma concisa las teorías o los enfoques que comprenden la corriente cognitiva pragmática, es decir, aprender haciendo. En primer lugar, es necesario dejar en claro qué es la corriente cognitiva, para lo cual debemos indicar que este no es más que el proceso a través del cual la información atraviesa el sistema cognitivo del individuo, es decir, este razona, procesa la información, pero a su vez va a generar una respuesta. El aprendizaje cognitivo experimenta diversas emociones y emplea diversas herramientas que favorecen el desarrollo cognitivo, a través del cual se va a generar una nueva manera de comprender y a su vez analizar los nuevos conocimientos. Como ya mencionamos con anterioridad, esta corriente se encuentra conformada por diversos enfoques, entre los cuales encontramos la teoría conectivista. Los principales exponentes de esta teoría conectivista son el teórico George Siemens y el filósofo Stephen Dunn. Para tener una mayor comprensión acerca de esta teoría, los invito a escuchar con atención el siguiente video. Hola amigos, bienvenidos. El tema de hoy es el aprendizaje conectivo o conectivismo. Mi nombre es Andrea Pérez. La finalidad de este video fue realizar un análisis personal sobre este tipo de aprendizaje. Además, que pretendo sembrar en ti curiosidad para que continúes investigando al respecto. Antes de iniciar, es necesario recordar que se trata de una teoría fuertemente criticada, ya que según algunos especialistas en el área educativa, afirman que no puede considerarse así. Esto debido a la falta de fragmentación. Por ello, nuestra tarea como interesados en el ámbito educativo es nutrirla. Dicha teoría nace gracias a dos investigaciones previas. La primera de ellas fue realizada en el año 2004 por el teórico George Siemens, titulada Conectivismo, una teoría del aprendizaje para la era digital. Y la segunda por el filósofo Stephen Dunn, en el año 2005, denominada Una introducción al conocimiento conectivo. Pero, ¿qué es el conectivismo o aprendizaje conectivo? Se trata de una forma innovadora de responder a las necesidades pedagógicas de nuestra era digital o sociedad del conocimiento. Cabe agregar que este enfoque dice tener la capacidad de terminar con las limitaciones de las teorías contemporáneas del aprendizaje, las cuales son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, que por ende toma como base y se refuerza de ellas. El principio básico de esta perspectiva se basa en la interacción entre los nodos que ocurre al interior de las redes, las cuales son definidas por Siemens como conexiones entre identidades, es decir, que cada uno de nosotros es un nodo. Impresionante, ¿no lo crees? Además, afirma Siemens que actualmente es más importante saber cómo acceder a lo que se necesita en cada momento. Por ello, el conectivismo no pretende llenar mentes, sino abrirlas, ya que nos enfrentamos a un conocimiento cada vez más complejo. Cabe agregar que este aprendizaje estimula la autonomía, ya que respeta el entorno personal de aprendizaje. Propicia la interactividad porque se genera una experiencia multinacional del conocimiento. Reconoce la diversidad y promueve la apertura, según el ingeniero Diego Leal Fonseca. Un claro ejemplo de conectivismo es el taller docente ARTIC,
aprendizaje en red con uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, ya que se sustenta en este enfoque pedagógico y lo adapta según sus criterios. Por un lado, crea conexiones entre los diversos docentes que protagonizan este programa, como a base de blogs personales. Enriquece la pluriculturalidad, además que permite un libre ejercicio de la autonomía. Estas conexiones no solo se practican en medios digitales, sino que se llevan a cabo en el aula. Otro caso sería los proyectos EduRed, los cuales son conformados por conexiones entre diversas instituciones educativas. Sin embargo, es también inusual utilizar este aprendizaje de forma presencial. Te invito a visualizar la conferencia del ingeniero Luis Leal Fonseca y la entrevista de Siemens que encuentras disponibles en la bibliografía. Gracias. Ahora bien, de acuerdo al teórico George Siemens, el aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de un ambiente nebuloso de elementos cambiantes, los cuales no están enteramente bajo el control del individuo. En esta dirección, el mismo autor indica que el aprendizaje se caracteriza por, en primer lugar, ser caótico, en segundo lugar, continuo, en tercer lugar, complejo, en cuarto lugar, de conexión especializada y por último, de certeza continua. En este orden de ideas, podemos decir que para el conectivismo el aprendizaje no es más que un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en su lugar de trabajo. Es necesario indicar el papel que tiene tanto el docente como el estudiante dentro de esta teoría. El papel del docente en esta teoría del aprendizaje es orientar a los estudiantes a elegir fuentes confiables de información y a su vez seleccionar la información más importante, es decir, tener la habilidad para discernir entre la información que es importante y la que es trivial. Por otro lado, el papel del estudiante se centra en adquirir la habilidad para seleccionar entre tanta forma y medios de información y de comunicación. Por tanto, el punto de inicio del conectivismo es el individuo. El estudiante es el centro. En esta teoría, además del apoyo de los libros de texto, se busca la información en la red, se comparte información unos con otros, se participa en foros que ya están planteando, donde se realizan preguntas y los estudiantes lo que hacen es darle una solución a ellas. Aspectos principales de esta teoría. El conectivismo, de acuerdo con George Siemens, es una teoría del aprendizaje para la era digital, que toma como base el análisis de las limitaciones del conductismo, el conectivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. En segundo lugar, es la integración de los principios explorados por las teorías del caos, redes neuronales, complejidad y autorregulación. Y en tercer lugar, esta se enfoca en la inclusión de tecnología como parte de nuestra distribución de cognición y conocimiento. Siemens ha definido los siguientes principios del conectivismo. Primero, aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones. Segundo, aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de información. Tercero, aprendizaje puede residir en artefactos no humanos. Cuarto, la capacidad para conocer más es más importante que lo actualmente conocido. Quinto, alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo. Sexto, la habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos es esencial. Y séptimo, la toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo. Un ejemplo claro de esta teoría en nuestra práctica como docente en la institución en la que actualmente nos encontramos laborando es que con la pandemia del COVID-19 en todas las instituciones de Colombia
se implementó la educación virtual. ¿Qué pasó aquí? A nosotros como docentes nos tocó impartir las clases a través de la plataforma Zoom y enviarle las guías a los estudiantes a través de las redes sociales como WhatsApp, Facebook y a través de sus correos electrónicos. En conclusión, esta teoría es comprendida como una teoría del aprendizaje para la era digital. Pretende explicar los cambios y los productos. Es la era del conocimiento por las tecnologías de la información. Un segundo enfoque es el aprendizaje por autorregulación. A continuación, los invito a ver el presente video para que tengan una mayor claridad acerca de este enfoque. Autorregulación del aprendizaje. ¿Qué es autorregulación del aprendizaje? Es un proceso a través del cual los alumnos mantienen conductas, emociones y afectos orientados al logro de metas. Tiene como finalidad que los alumnos sean más autónomos al aprender a aprender. El alumno centra su rol como agente que construye su aprendizaje de manera proactiva, autorregulando la conducta de los recursos de que dispone, como el ambiente o lugar donde estudia, el tiempo de estudio y la relación con otros como compañeros y profesores para ayudarles. El alumno aplica la autorregulación de la motivación y el afecto. Esto involucra sus creencias, sus propósitos, intereses, valores y estados de ánimo. La autorregulación de la cognición. El alumno logra control de las diversas estrategias cognitivas que permitan un mejor aprendizaje y rendimiento, llevando así un proceso inicial metacognitivo. Los alumnos autorreguladores de su aprendizaje se caracterizan por el control que realizan sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivación a través de estrategias personales para alcanzar objetivos. Buscan ayuda con otros para mejorar la calidad de su aprendizaje. Lo que identifica a los alumnos autorreguladores de su aprendizaje no es tanto su destreza en la utilización aislada de estrategias de aprendizaje, sino su iniciativa personal, su perseverancia en la tarea y las competencias exhibidas, independientemente en el contexto que ocurre el aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje autorregulado, nos referimos al proceso de gestión intencional que hace un estudiante de sus procesos cognitivos y emocionales que están implicados en su aprendizaje, siendo capaz de escoger las herramientas y recursos que considera más importantes y beneficiosos para que éste pueda aprender. Saber regular el estado emocional de uno y organizarse va a ser primordial para poder conseguir las metas que cada uno se proponga. Objetivos de este enfoque. En primer lugar, desarrolle la capacidad de saber cuándo una estrategia es mejor que otra. Segundo, enseñen habilidades cognitivas, metacognitivas y comportamentales. Y tercero, desarrollen la motivación de los estudiantes para que apliquen y usen las estrategias que han aprendido. Desde la perspectiva de la teoría conductual, la autorregulación supone elegir entre diferentes conductas y posponer el reforzamiento inmediato a favor del reforzamiento de moro, que por lo general es mayor. Las personas autorregulan sus conductas, comenzando por decidir cuál es conducta regular. Luego establecen estímulos discriminativos para presentarla. Se autoinstruyen cuando lo consideran necesario y supervisan su desempeño para determinar si ocurre o no la conducta deseada. Esta fase
de menudo implica que la persona registre por sí misma la frecuencia o duración de la conducta. Cuando ocurre la conducta deseada, la persona se autorrefuerza. A continuación, se revisan esos tres subprocesos claves de autosupervisión, la autoinstrucción y el autorreforzamiento. En primer lugar, la autosupervisión hace conscientes a los estudiantes de las conductas que presentan y los ayuda a evaluarse y a mejorarlas. En una clase independiente de educación especial, la autosupervisión podría ayudar a los estudiantes a mejorar su conducta orientada a la tarea, en particular si ésta se ocasiona con el establecimiento de metas. La autoinstrucción se refiere al establecimiento de estímulos discriminativos que dispongan la ocasión para respuestas autorregulatorias que llevan al reforzamiento. ¿Cómo se utiliza aquí? La autoconstrucción no es igual que el entrenamiento para estudiar de manera independiente. Y por último, el autorreforzamiento, que se refiere al proceso por el que los aprendices se entregan reforzamientos contingentes al desempeño de una respuesta deseada, lo que incrementa la probabilidad de una respuesta futura. Un ejemplo del aprendizaje autorregulado en los estudiantes de la institución educativa donde trabajamos es que, como ya lo mencioné con anterioridad, con esto de la pandemia, implementamos las clases virtuales, a donde esto se le enviaban unas guías de trabajo que debían desarrollarla. Es decir, que el aprendizaje de ellos era autónomo, era autorregulado, donde ellos decidían cuál era la forma más práctica para desarrollar esa guía, donde si bien nosotros lo orientábamos, muchas veces era necesario recurrir a sus compañeros que tenían como un mayor conocimiento de lo que se iba a realizar para que esto les explicara. En conclusión, es de indicar que el aprendizaje autorregulado puede convertirse en una fantástica capacidad que los estudiantes pueden tener para gestionar sus aprendizajes. Como ya hemos dicho, esta capacidad de autorregulación del aprendizaje no es algo que se herede, sino que puede adquirirlo todo aquel que lo ponga en práctica para mejorar su éxito y rendimiento académico. Esto ha sido todo por hoy. Le doy muchísimas gracias por haber estado atento a esta clase virtual.